Los invitamos a realizar un recorrido por la zona arqueológica de Mayapán. Se localiza al sur del estado de Yucatán, en el kilómetro 45 de la carretera Mérida a Canqué rumbo a Chetumal, en la misma dirección de la llamada Ruta de los Conventos. La ciudad amurallada de Mayapán, conocida como Bandera de los Mayas, es considerada como la última gran capital maya. Tiene una extensión de 4 kilómetros cuadrados en los que hay aproximadamente 4.000 estructuras. Los invitamos a conocer esta impresionante ciudad maya. Hola amigos de Proyecto Bactún, hoy es día domingo, estamos en la zona arqueológica de Mayapán y venimos a grabar aquí. Ya pagamos nuestro derecho para entrar a la zona arqueológica. Es importante decir que aquí en México, cada vez que vengan a una zona arqueológica, hay que pagar los impuestos correspondientes por hacer uso de las cámaras en estos sitios arqueológicos. Entonces, la idea de estar hoy aquí es hablar acerca del tema de la revista Bactún del mes de abril del año 2018, que es Kukulcán. Y vamos a grabar y a mostrar algunas cosas que tienen que ver precisamente con este personaje histórico y mitológico de la cultura maya, que es Kukulcán, aquí en la zona arqueológica de Mayapán. Muy interesante, acompáñenos en este recorrido. Amigos de Proyecto Bactún, estamos en la zona arqueológica de Mayapán y vamos a hacer un recorrido. Síganos, vamos a platicar acerca de la importancia de esta ciudad, que se fundó alrededor del año 1200 de nuestra era. Fue fundada por los cocomes, por lo menos las primeras fuentes referenciales, así es como lo mencionan, las fuentes hispanas. Y esta ciudad tuvo un apogeo alrededor de 250 años. Se cree que se abandonó en el año de 1441 y se conoce como la última ciudad que la cultura maya fundó. Esto hay que hacer la mención muy importante de que este lugar fue, digamos, el lugar más importante de la confederación que se conoció como la Liga de Mayapán, que reunía a, la historia los menciona, como los líderes de las ciudades, como los gobernantes de las ciudades de Uxmal, de Chichén Itzá y aquí en Mayapán. Lo importante de este lugar es observar que para muchos es conocida como la pequeña Chichén Itzá, porque hay un templo a escala de la pirámide que está en Chichén Itzá, que también se conoce como el templo de Kukulcán, y se cree que esta ciudad, en algún momento, Kukulcán, el guerrero, el gobernante, estuvo aquí en esta ciudad y fue quien habría mandado hacer este templo. Entonces podemos ver la importancia de Kukulcán como una persona real, como un personaje que influyó significativamente en la vida del pueblo maya. Y este es un templo muy poco conocido. Obviamente las personas conocen mucho el templo de Kukulcán en Chichén Itzá, pero esa escala es igual, solo que más pequeño. Vamos a verlo, vamos a conocerlo y vamos a conocer todo lo que hay aquí en Mayapán, que es muy interesante, amigos de Proyecto Bactún. Se estima que hay alrededor de 4.000 estructuras en esta zona arqueológica de enorme importancia. Como mencionábamos, en su apogeo este lugar albergó alrededor de 12.000 personas que vivían aquí. Desde luego que esta zona arqueológica es muy extensa. No todo, forma parte del complejo arqueológico que hoy está abierto al público. Hay muchas estructuras que todavía están cubiertas por la selva y pues vamos a conocer quizás los edificios más importantes. El que comentábamos que se ve por allá al fondo, está tapado por los árboles, que es el templo de Kukulcán a una escala más pequeña. Por acá tenemos el observatorio, como lo pueden ver. Allá arriba, en esa casita que ven con un techo de guano, en ese lugar hay un fresco que nos relata precisamente de una historia de una inundación. Vamos a conocer todos estos elementos que hay aquí en Mayapán y pues vamos a aprender y vamos a entender la significancia de Kukulcán para esta zona y todo lo que aquí pasó. Así que vamos entonces a iniciar este recorrido, amigos de Proyecto Bactún. Y hablando de arquitectura maya, amigos de Proyecto Bactún, vean qué interesante lo que es una bóveda. Vamos a conocer cómo hacían estas construcciones los mayas. Vean qué impresionante. Tenemos aquí nichos
Podemos pensar que quizás en algún momento aquí hubo representaciones religiosas de alguna deidad. Me gustaría que la cámara apuntara al techo para que vean lo que los arquitectos, los ingenieros saben acerca de la arquitectura maya, lo que es un arco. Sobre todo este tipo de construcciones las podemos ver más significativamente en Palenque, en el templo de las inscripciones, por ejemplo, que abundan este tipo de elementos. Pues, a la salida, de este lado tenemos lo que es el templo de Kukulcán, que es una representación más pequeña del templo que está en Chichén Itzá y que tiene el mismo nombre, Templo de Kukulcán. Vamos hacia allá, vamos a ver, a conocer lo que hay, y podemos ver también una panorámica de otras estructuras importantes en este sitio de Mayapán. Sin duda una obra de arquitectura y de ingeniería humana, pues vamos a conocer entonces este otro templo, que es una reproducción simbólica más pequeña a escala del templo que está en Chichén Itzá y que también recibió el mismo nombre, Templo de Kukulcán. Vamos para allá. Amigos de Bactún, pues estamos en lo que se conoce como el Templo de la Culebra, y esto está justo antes de llegar al templo principal que está aquí a mis espaldas. Y como pueden ver, pues aquí está ya la serpiente, el símbolo de la serpiente emplumada. Desde luego que este sitio tuvo gran significado, el hecho de rendirle culto a la serpiente emplumada, a Kukulcán. Entonces podemos ver ya los primeros elementos, como este que está aquí, en donde vemos esa idea de rendirle culto como algo sagrado a Kukulcán, la serpiente emplumada. Entonces podemos ver que este es un sitio sagrado en donde sí se tenía la idea muy clara de que estaba dedicado a un dios principal en la mitología maya, que es precisamente Kukulcán. Entonces vamos precisamente a ese templo, vamos a ver de qué se trata, vamos a ver qué historias hay al respecto de este templo, de todo lo que hay alrededor, y vamos a compartirlo con ustedes, amigos de Proyecto Bactún. Desde luego, decir muy importante que si bien no somos arqueólogos especialistas, pero tratamos de llevar a ustedes lo mejor que podemos, pues lo que se cuenta, lo que se dice, lo que hay en esta zona arqueológica, tratando de compartirlo con ustedes de la mejor manera. Así que quizás nos hagan falta datos, quizás haya huecos en la información que decimos, pero ustedes complementenlo. Lo importante de esto es invitarlos a que vengan a esta zona arqueológica, que visiten, y que ustedes complementen la información que nosotros damos. Es muy interesante y es muy bonito visitar los sitios arqueológicos. Acuérdense además que los días domingo a quienes son mexicanos no se les cobra. De cualquier manera no es cara la entrada. Pues vamos a este lugar, amigos de Proyecto Bactún. Pues amigos de Bactún, ya estamos aquí en el templo de Kukulcán, que como mencionábamos es una réplica del templo que está en Chichén Itzá. Y la verdad es que no pensábamos subir, pero vemos que hay una señora, como ustedes pueden ver, si la cámara puede hacer un acercamiento, que se ve que es mayor, y ahí está subiendo con su terno. Entonces eso nos pone a nosotros un reto para subir también, quizás ya estando allá arriba preguntarle a la señora las razones de subir. Desde luego hay que tomar en cuenta que para muchos en la cultura maya, para muchos representantes del pueblo maya, estos sitios, más que lugares arqueológicos, siguen siendo sitios sagrados. Entonces es muy fácil imaginar que quizás para la señora este es un lugar sagrado y viene a visitar. Entonces, amigos de Proyecto Bactún, pues vamos a subir y vamos a tratar de platicar con la señora, a ver qué siente estar ahí arriba. Desde luego que vamos a hacerlo con cuidado, las escaleras, a diferencia de las que están en Chichén Itzá, pues no están completas. Entonces eso representa también un riesgo, pero haciéndolo con cuidado, pues se puede llegar a la parte de arriba. Entonces vamos, amigos de Proyecto Bactún. Amigos, pues estamos a la mitad de la subida de este templo de Kukulcán aquí en Mayapán, y pues como pueden ver alcanzamos a la señora. ¿Cuál es su nombre, señora? Socorro de Ado Gómez. Doña Socorro, usted viene de visita, ¿verdad? Sí. ¿De dónde? ¿Del distrito? Del Distrito Federal. Sí, pero... Oiga, pero qué valiente, porque decidió subir. No sé si la cámara pueda hacer la toma hacia abajo.
para que vean un poco la altura en la que estamos. ¿Cuántos años tiene usted, señora? Ay, fíjense, amigos, 90 años tiene la señora. Qué importante decir que una persona de 90 años está, yo creo que estaremos aquí aproximadamente, no sé a cuántos metros, no me atrevo a decir. Bueno, aquí un niño ya se vino a sentar atrás también. Este niño de quién es, con cuidado. Es Ok, mi bisnieto. es su bisnieto. No te vayas a caer, ten cuidado. Aquí voy a poner la mano para que no avance más. Lo importante de esto, fíjense, una señora de 90 años que se atreve, que se anima a subir aquí, desde luego es todo un ejemplo. ¿Su nombre cuál es, señora? Socorro de Aro Gómez. Doña Socorro. Oiga, pues con cuidado. ¿Piensa llegar hasta arriba? Sí, Sí. sí, pues ya estoy más de la mitad. Sí, ¿verdad? Ya que le falta. Pues se ve usted enterita. La verdad es que la felicito Gracias a Dios. por estar aquí, por subir esta pirámide. Y bueno, pues amigos de Proyecto Bactún, un ejemplo para mí. Yo la verdad estoy aquí, me siento un poco cansado. Yo veo que la señora está bastante bien. Entonces, fíjense qué importante, la generación de estos abuelitos que nos preceden, pues son fuertes, desde luego son abuelitos muy fuertes. Y vean qué ejemplo, imagínense los abuelitos en la época en la que los mayas construyeron esto. Imagino que quizás subían y bajaban esto con mucha facilidad. Pues vamos a continuar, amigos de Bactún. Vamos. Es que además ahorita el aire, qué bueno que está por acá. Amigos de Bactún, pues estamos en la parte alta del templo de Cuculcán. La verdad, bueno, estoy agarrando un sonido muy particularmente. Ustedes pueden ver esta lugar, la zona del Mayab normalmente es una zona muy cálida, siempre hace mucho calor. Particularmente muy fresco, muy rico, muy fuera de lo normal. Sin embargo, el viento que está soplando a esta altura pues es bastante fuerte, entonces por eso estoy agarrando el sombrero para que no se mueva. Y quiero mostrarles, si la cámara puede girar, pues finalmente la señora que entrevistamos en la parte de abajo pues ya está aquí disfrutando del paisaje de esta zona arqueológica de Mayapán, que como habíamos dicho, este templo de manera especial fue dedicado a Kukulcán y es una réplica en escala del mismo templo que está en Chichén Itzá. Entonces podemos ver la importancia de este dios, de esta deidad, Kukulcán, para los mayas. Y es importante decir que actualmente en el templo de Kukulcán, el que está en Chichén Itzá, que es mucho más alto que este, no se puede subir a la parte alta. Y todavía lo podemos hacer, entonces quizás es una suerte grabar estas imágenes antes de que en algún momento que bueno, quede como testimonio quizás por a vista que tenemos una casi lugar en 360 grados para que ustedes puedan observar lo maravilloso que es el panorama en esta parte alta de este templo, que quizás en el pasado, bueno, tuvo una estructura en esta parte. Quizás aquí el señor principal pues venía a meditar. Entonces pues vamos, nuestra siguiente parada va a ser en esta parte que es el observatorio. Vamos a conocer ese observatorio y desde luego podemos seguir observando como si es bien merecido tiene el título del pequeño Chichén, porque desde luego pues los mismos elementos, además de la pirámide, el observatorio lo podemos ver de aquel lado y nos puede dar una idea de la importancia que seguía teniendo para la cultura maya el observar los astros. Entonces, si la cámara puede hacer nada más una vista un poco más de cerca de esta zona desde esta altura, antes de bajar e ir al
es una de las cosas más importantes al venir a un sitio arqueológico en cualquier parte del mundo, pero hablemos de los sitios mayas. Es observar que si cerramos los ojos, podemos con la imaginación transportarnos al pasado, no ver estas zonas quizás como la piedra gris que hoy en día son, quizás imaginar cómo pudieron haber sido en el pasado, pensar precisamente en templos con colores, con incienso, en las plataformas con ídolos, con gente caminando, yendo, viniendo, bien ataviada, con música, con copal, con toda esa vida que caracterizó a estas ciudades. Si logramos imaginar eso, quizás entendamos que estos sitios fueron construidos no con la idea de ser sitios turísticos ni sitios arqueológicos como los concebimos hoy en día, sino que como muchos mayas lo siguen viendo aún hoy, son ciudades sagradas. Bajo esa idea entonces podríamos entender que en el caso de la pirámide que está en Chichén Itzá, el templo de Kukulcán, pues desde luego si entendemos que son sitios aún hoy en día sagrados y que se construyeron bajo esa idea, es un error hacer ahí cosas que no tienen nada que ver con la cultura maya, como los conciertos que se han hecho ahí, en donde se piensa que estos lugares pues, pueden ser escenarios para artistas modernos. Entonces hay que tener respeto, eso es lo más importante. Y antes de bajar, amigos de Bactún, quiero mostrarles esto que está aquí. Fíjense qué importante, en la cima de este templo podemos ver está reconstruido desde podemos ver la cabeza de una serpiente con su lengua bífida, es decir, partida en dos, precisamente a esta idea de la serpiente. Entonces sí que podemos ver que este templo estuvo dedicado de lleno a Kukulcán, la serpiente emplumada. Entonces vamos a la parte de abajo, amigos, y vamos a continuar con este recorrido. Amigos de Bactún, estamos en la parte de abajo del templo de Kukulcán, en la parte sur, y podemos ver unas representaciones muy bien elaboradas en estuco de lo que son guerreros. Vean qué bonito, qué impresionante es el arte maya, y podemos ver que no tienen cabeza. Esto es lo que se conoce como los guerreros decapitados. Muy probablemente cuando este edificio fue explorado por los arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en estos huecos, porque este no es el único personaje, hay otros dos, ahorita los vamos a ver, pero en estos huecos encontraron fragmentos de cráneos humanos. Entonces se cree que quizás servían para rendir culto a la muerte. Se recubrían con estuco los fragmentos de cráneo, y pues esto servía para rendir ese culto. Pero más allá de eso hay que observar la importancia de lo que representa el personaje, porque podemos ver que las costillas están expuestas. Es un personaje desde luego que nos da entonces la idea de que está por lo menos en la parte de enfrente descarnado, pero muy bien ataviado. Podemos ver incluso su cinturón, podemos ver elementos de su cuerpo como el ombligo y bueno, sus brazos, sus piernas, y tiene alas. Pero además fíjense qué interesante, porque las ondas que aparecen en la parte de abajo nos indica que está caminando sobre el agua. Es un personaje desde luego pues muy simbólico, muy representativo de lo que aquí es el culto a Kukulcán, la serpiente emplumada, y que también, de acuerdo pues con los especialistas, esto nos da la idea de un culto precisamente a la muerte. Lo acompañan pues dos guacamayas, como podemos ver, símbolos que nos hablan precisamente del acercamiento con la parte celeste. Vamos a ver los otros dos personajes que están acá. Pues estos son los otros personajes de los cuales estábamos hablando. Podemos ver que, igual que en el anterior, podemos ver que están decapitados. Hay un hueco. En ese hueco, como habíamos comentado en su momento, había fragmentos de cráneos que eran cubiertos con estuco, y entonces esto nos da la idea del simbolismo que la muerte representaba. Se rendía a través de estos guerreros que están aquí, muy bien elaborados en estuco, pues, junto a la muerte. Esto, la verdad, amigos de Proyecto Bactún, nos tiene que dar una idea de lo sagrada que fue la muerte en el pasado para los mayas, porque se veía precisamente como un culto bajo la importancia que esto debe de tener, la muerte como una trascendencia. Por eso es que veíamos al otro personaje con alas, porque después de la muerte se trasciende, y eso es lo más importante, que para la cultura maya la muerte tenía una trascendencia
referencia fundamental como lo que podemos ver hoy aquí. Así que cuando vengamos hay que observar esto no con los ojos de los conquistadores españoles, sino con los ojos de la representación simbólica, ritual y sagrada que para los mayas tuvo en el pasado. Entonces vamos a continuar con este recorrido, amigos de Proyecto. Bueno, estamos en la parte este del templo de Kukulcán, aquí en Mayapán, y algo importante de observar son estos frescos que están aquí en la parte baja. Es un pasillo que, si ustedes observan, si la cámara puede acercar hacia los frescos, pues podemos ver a personajes ataviados que llevan símbolos que nos hablan precisamente de distintos cultos. Los símbolos son solares, lo que llevan estos personajes. Así que pues estamos viendo quizás una conformación de lo que ocurrió aquí en Mayapán, que fue el contacto con las culturas del centro del país. Entonces podemos ver claramente en estas pinturas las influencias de eso que ocurrió en esta zona, y que desde luego se menciona repetidamente en las crónicas, en el sentido de que diferentes grupos del centro del país vinieron a esta zona, en donde desde luego se sabe que después de su apogeo alrededor del año 1440, en el 1441 para ser más exactos, hubo una guerra en esta zona, y pues bueno, quizás podemos ver precisamente estos símbolos que nos hacen referencia precisamente a esos cultos solares. Pues muchos de los personajes que aparecen portando los estandartes solares son guerreros que están ricamente ataviados. Entonces es importante observar cómo todavía existen murales en este templo. Quizás podríamos imaginar que en la pirámide de Kukulcán en Chichén Itzá en algún momento también hubo algo similar. Sin embargo, bueno, pues el tiempo no fue tan benévolo, y esta pirámide que hoy tenemos aquí, me gustaría hacer una toma nuevamente para que ustedes observen el tamaño, y si se fijan, amigos de Proyecto Bactún, en cuestión de tamaño, desde luego que es más pequeña esta pirámide que la de Chichén Itzá, pero sí nos puede dar una idea de lo que la ciencia hoy ha descubierto, los científicos de la UNAM, en el sentido de que sabemos que hay una tercer pirámide en el templo de Kukulcán en Chichén Itzá. Quizás era muy similar a esta. A lo mejor esa pirámide era la primer pirámide que se construyó, quizás era muy similar en cuanto a tamaño a esta. Entonces aquí podríamos tener una idea de lo que hoy visiblemente ya no podemos observar allá en Chichén Itzá, y solo imaginarlo. Pero esta pirámide sí que nos da una idea de cómo podría ser esa tercera pirámide que está en el interior del templo de Kukulcán en Chichén Itzá. Pues vamos a continuar, amigos de Bactún. Del otro lado hay otros frescos, vamos a verlos. Amigos de Bactún, estamos en la parte sur todavía, en el otro lado del templo, del otro lado de la escalinata, y podemos ver también, aquí hay frescos en donde nos habla precisamente de lo mismo que platicábamos hace un momento, de personajes que portan estandartes con símbolos solares. Y queremos también mostrarles algo, invitar a las personas que vengan a que sean cuidadosos con estos sitios, con estos monumentos, con estos templos que son sagrados para la cultura maya. Hay reconstrucciones que los especialistas del Instituto Nacional de Arqueología e Historia del INAH han realizado, y que de pronto las personas, quizás por descuido, pues maltratan. Podemos ver aquí precisamente, si la cámara puede apuntar, un fragmento de esta parte, que desde luego es una reconstrucción del INAH. Esto es un trabajo que han hecho los especialistas. Podemos ver aquí las piedras de estos trabajos que están en el suelo, y esto es producto de los visitantes que quizás vienen, se sientan y no tienen cuidado con estos sitios. Hay que tomar en cuenta que desde luego esto que vemos aquí es un trabajo de restauración, y que no son precisamente asientos,
sino es un trabajo muy importante que especialistas que se han dedicado toda su vida a estudiar para poder realizar este tipo de trabajos de reconstrucción de los templos, pues los hacen y lo menos que podemos hacer las personas que visitamos estos sitios es cuidarlos. Así que, amigos de Proyecto Bactún, pues hay que tomar en cuenta la consideración que mencionábamos. Son sitios sagrados, hay que tratarlos como tales. Vamos a continuar con el recorrido. Dentro de las cosas que podemos ver aquí en Mayapán, esta es una de ellas. Es una figura, pues la verdad es que es difícil buscarle una forma para describirla adecuadamente. Pudiéramos parecer que es un jaguar, también pudiera parecer que es una rana quizás. Desde luego, lo más seguro por la cola, si la cámara puede pues apuntar hacia la cola, podríamos pensar que se trata de una iguana, de una lagartija. Quién sabe, la verdad es que no hay una descripción para esto y pensamos, pues, importante mostrárselos. Está aquí en la parte de abajo del castillo de Kukulcán. Es algo sin duda bonito y digno de mostrárselos a ustedes, amigos de Bactún. Aquí, amigos de Bactún, pues es un cenote. Desde luego que en otro tiempo incluso hay un templo construido precisamente para este cenote, pues aquí se realizaban ofrendas. Cuando los arqueólogos exploraron esta zona, pues encontraron evidencias de vasijas y de diferentes utensilios que los mayas desde luego realizaban con fines rituales durante ciertas ceremonias. Por allá pueden ver, no sé si la cámara pueda apuntar, eso que ven ahí, esa entradita pequeña, es un desagüe. Entonces hay que tomar en cuenta que en esta zona, en época de lluvia, pues es abundante el agua que cae. Entonces también se necesitaban, y podemos ver el sistema de ingeniería que hay aquí también, a la hora de tomar en cuenta detalles como ese. Qué interesante, ¿verdad? Un desagüe que va a dar precisamente al cenote sagrado aquí en esta zona de Mayapán. Pues vamos a continuar, amigos de Proyecto Bactún. Y amigos, frente a la pirámide del templo de Kukulcán está esta estructura que se llama el Templo Redondo, que es un observatorio como lo que hay en Chichén Itzá. Y es muy interesante, es un edificio que mide alrededor de 18 por 20 metros y 3,5 metros de altura. Y desde ahí los mayas en el pasado, quienes habitaron en esta ciudad de Mayapán, medían los astros. Vamos a entrar a este templo para conocerlo y ver la importancia que tuvo la astronomía para este pueblo, para la cultura maya desde el pasado, y todavía hoy en día sigue siendo una ciencia muy importante para el pueblo maya. Así que vamos a conocer este edificio. Pues vamos a entrar a este observatorio, amigos de Bactún. Acompáñenme. La verdad es que es muy interesante. Tiene en la parte del medio tiene una estructura en donde podemos ver que hay nichos, hay diferentes nichos. Y vamos a ver cómo hay puertas que apuntan a los 4 puntos cardinales, 4 diferentes ángulos. Ahorita están tapadas precisamente pues para evitar que entren murciélagos, aves y aniden aquí adentro. Por eso tienen estas mallas protectoras que podemos ver aquí. Podemos ver que también quizás adentro de estos nichos pues se ponían ofrendas destinadas precisamente a rendirle culto a los diferentes puntos cardinales. Hay 4 nichos y hay 4 entradas. La verdad es que es interesante lo que hay en este observatorio y que bueno, finalmente quizás a través de las diferentes puertas, por ejemplo, podemos ver aquí en esta, si la cámara me acompaña, podemos ver que aquí en la salida de esta pues tenemos una estructura con diferentes construcciones y podemos ver columnas. Al fondo también podemos ver, en un momento más vamos a ir allá, en donde hay un fresco que nos habla precisamente de un mito de una inundación. Es muy interesante. Está
que hay un personaje decapitado que camina sobre el agua. Entonces, sin duda es muy interesante. Podemos ver cómo varios de los templos que hay acá tienen columnas. Desde luego, la importancia que hay en el sistema de arquitectura de estas zonas arqueológicas. Por acá hay algo también muy interesante. Se alcanza a ver, amigos, si la cámara puede hacer un acercamiento a esa estructura que está en medio de la plaza, que son semicírculos que están ahí. La verdad es que no hay una explicación acerca de lo que eso representa. Sin embargo, bueno, podríamos imaginar que quizás en algún momento ahí se realizaban ceremonias sagradas, quizás ahí se sentaban a escuchar a alguno de los grandes maestros que hubo aquí en el pasado, porque hay que tomar en cuenta que mucha de la filosofía, conocimiento y sabiduría que el pueblo maya hoy en día viene precisamente de una herencia cultural en donde lo más importante es absorber el conocimiento, el aprendizaje y las experiencias de los abuelos. Y entonces la enseñanza para la cultura maya siempre ha sido algo muy importante, lo sigue siendo hoy en día. Podemos ver cómo el conocimiento se hereda cuando el niño o la niña está con el abuelito, con la abuelita, y entonces ahí en esas pláticas, en esas caminatas que se hacen a la milpa, es en donde se hereda el conocimiento. Algo muy importante para la cultura maya, transmitir el conocimiento. El conocimiento no permanece en una sola persona, sino se hereda. Qué importante. Vamos a continuar, amigos de Proyecto Bactún. Amigos de Bactún, como pueden ver aquí a mis espaldas hay un edificio que aún no se ha reconstruido, y lo que pasa es que realmente este sitio Mayapán se estima que hay alrededor de 4000 estructuras, no todas se han restaurado. Es interesante observar y pensar, imaginar en lo que pueden ver aquí detrás, pero por lo pronto vamos a mostrarles esto que está aquí, que es un mascarón del dios Chac, que está precisamente en el edificio, en la parte de abajo de lo que se conoce como el templo redondo, que es el observatorio. Y imaginen, vean qué bonito, qué impresionantes estos mascarones. Desde luego podemos imaginar que esta zona que está aquí en la parte baja de este templo, pues aquí se realizaban rituales y ceremonias religiosas que tenían que ver con peticiones de lluvia. Hay que tener en cuenta que para los mayas la lluvia siempre ha sido muy importante, porque de la lluvia depende la cosecha, y desde luego podemos entender que gran parte de su cosmovisión es agrícola, en el sentido de que se conciben, como lo narra el Popol Vuh, como hombres y mujeres del maíz, y desde luego que en ese sentido, para que el maíz crezca, la lluvia es importante. Por eso podemos ver aquí este mascarón. Vean, amigos de Bactún, los detalles con los cuales en el pasado los mayas lo elaboraron, lo esculpieron, lo tallaron, y que hoy podemos ver aquí gracias precisamente al trabajo de conservación de el INAH, que nos da una muestra de la importancia precisamente de que el dios Chac tuvo en el pasado para precisamente traer lo que era tan sagrado, el vital líquido, la lluvia. Pues vamos a continuar, amigos de Bactún, y esto es impresionante sin duda. Vamos a continuar. Dentro de las cosas que quizás no se explican, pero que podemos imaginar, es la función ritual de estos dos personajes que están aquí a mis lados, y que podemos ver, como en el caso de este, que son seres pequeños que están sentados y que sostienen algo en sus brazos. Ya no se les puede ver la forma del rostro, sin embargo sí podemos adivinar que portaban algo. Y esto me recuerda una leyenda que en algunos de los viajes que hemos realizado escuché, en donde se decía que las zonas, los sitios arqueológicos están resguardados por seres de piedra, y que se dice que los sitios, las ciudades mayas, tienen un encanto, pero cuando ese encanto ya no ocurra, estos seres van a despertar y nosotros nos vamos a volver de piedra. Esto lo escuché de una abuelita que lo platicaba en uno de los poblados, y quién sabe, quizás sea cierto. A lo mejor estos seres que están aquí, con los cuales hoy estoy conviviendo, puede ser que sí sean seres encantados, y que eso le da vida a estos sitios arqueológicos. Por eso, amigos de Proyecto Bactún, cuando vengan a estos lugares, cuando visiten estos sitios, recordemos algo: cuando se edificaron
fueron hechos con la idea de ser sitios sagrados, así que hay que respetarlos. Quién sabe cuánta vida hay en ellos. Por lo menos podríamos identificar que alrededor de estos sitios arqueológicos viven muchas iguanas y viven una gran cantidad y una gran variedad de aves. Pero el tema es que estos 2 personajes que hoy están aquí, sin duda resguardaron algo en el pasado, quizás en este espacio que hoy está aquí, que desde luego constituye algo que solamente lo podemos dejar pues a la imaginación, a la intuición y desde luego a lo que ustedes finalmente consideren, amigos de Proyecto Bactum. Vamos a continuar. Y amigos de Bactum, pues continuando con el recorrido, podemos ver que en este lugar en donde hay un nicho, podemos ver, no hay un celular que indique de qué se trata, sin embargo, podemos adivinar, podemos ver una forma de serpiente que está quizás, este es un sitio en donde se sentaba el gobernante, no lo sabemos. Podemos ver también que del lado derecho, en lo que parece una forma serpentina, hay 2 pies. Un par de piernas y podríamos identificar que representaban quizás algún personaje. Entonces pues es interesante ver, ¿verdad?, cómo la representación simbólica de la serpiente también está aquí. Vamos a continuar, amigos de Proyecto Bactum, y vamos al siguiente nicho que está acá atrás a mis espaldas, como pueden ver. Vamos a continuar. Y pues amigos de Proyecto Bactum, estamos en la última parte de este recorrido y como pueden ver hay un mural que me gustaría que la cámara lo tomara, que es este que está protegido por esta estructura en este nicho, y lo que este mural nos relata es precisamente acerca de un mito, acerca de animales quizás como la mitología lo llamaría monstruos marinos que están emergiendo pues de un mar primordial. Nos habla precisamente quizás de una gran inundación que hubo en algún momento y que estos animales que podemos ver aquí rodeados de mar pues están emergiendo. Entonces es sin duda lo que podemos ver en otras culturas, el mito del diluvio representado en esta parte, y lo cual hace concordancia con el personaje que vimos en el templo de Kukulcán que caminaba sobre las aguas. Entonces podemos ver sin duda que en esta zona de Mayapán en el pasado se manejó un conocimiento pues muy exacto acerca de lo que otras culturas en el mundo han hablado y han referido acerca de lo que fue un conocimiento universal, por lo menos de esta parte que es el diluvio representado precisamente como un mito. Por lo menos esa es una parte. La otra parte quizás nos habla precisamente de la idea de lo que los mayas pensaban acerca de lo que habita en los océanos, en las aguas, estos monstruos marinos que los podemos ver representados en forma mitológica. Entonces es muy interesante observar esto que está aquí en Mayapán y que no puede pasar desapercibido. Desde luego no hay un cedulario que indique qué es precisamente, pero podríamos fácilmente suponer que si en todas las culturas de la antigüedad se ha manejado el diluvio como parte de las narraciones míticas e históricas, pues aquí los mayas bien lo habrían podido haber representado. Y pues bueno, ya para despedirnos, como podemos ver, al fondo están los templos principales de esta zona de Mayapán. Y desde luego, amigos de Proyecto Bactum, pues hacerles la invitación a que vengan, a que visiten este sitio arqueológico que tiene mucho que mostrar, que tiene mucho que aportarle al conocimiento de la cultura maya al mundo. Entonces hay que tomar en cuenta nuevamente como referencias que Mayapán en lengua maya significa el estandarte, la bandera, de eso nos habla. Y este es un sitio que se fundó alrededor del año 1200 de nuestra era y tuvo un apogeo de 250 años aproximadamente. Fue abandonado, según se estima, alrededor del año 1441 de nuestra era. Y pues aquí hubo algo tan importante como lo que se conoció fue la sede de la Liga de Mayapán, que era el centro del poder de las 3 grandes ciudades principales en el mundo antiguo maya, en el postclásico, que fue precisamente Uxmal, Chichén Itzá, y esta ciudad de Mayapán, comandada en ese tiempo, fundada por los cocomes. Entonces, sin duda hay mucha historia, hay mucho que hablar respecto a Kukulcán, pues podemos ver la importancia que este personaje
de quienes vinieron del centro del país, según las narraciones históricas nos lo refieren, pues venían con la idea de este personaje Kukulcán, que para las culturas del centro del país habría sido Quetzalcóatl, pero representado aquí, simbolizado como la serpiente emplumada, como Kukulcán. Entonces, esa es una referencia interesante en lo que se conoce como la última ciudad de la cultura maya, la última que se construyó, y que fue esta, interesante, impresionante y digna de visitar. Hay que tomar en cuenta que esta es una de las ciudades curiosamente menos visitada y sin embargo es de las más interesantes por todo lo que hay y sobre todo porque hay que tomar en cuenta, fue una de las últimas, la última quizás que se construyó. Entonces, sin duda tiene una importancia fundamental para el conocimiento de lo que es la cultura maya fusionada con los conceptos que llegaron del centro del país. Ese sincretismo aquí lo podemos ver en múltiples ocasiones y desde luego para quienes estudian, para quienes se interesan en la cultura maya es, repetimos lo que decíamos al inicio, abundar en lo que nosotros hemos dicho. Ustedes por su cuenta estudien más de lo que hay aquí. Nosotros simplemente aportamos los datos que podemos aportar con un proyecto de investigación periodística, pero desde luego que hay mucho más que decir.